Vamos a presentar al próximo invitado, se llama Ignacio Bartesagui, él es director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay. Perdón, ahí me había trabado, me había confundido de cargo. Ignacio, bienvenido, muchísimas gracias y gracias por, bueno, obviamente por la entrevista. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lionel? Con todo gusto. Muchas gracias, o sea, ahí te veo en las redes, te veo los artículos que escribís, publicás y la verdad que son muy interesantes. Y bueno, recién estábamos hablando con un colega, o sea, argentino, radicado en Uruguay hoy en día, estamos hablando del tema del cannabis medicinal, toda la industria del cannabis, las exportaciones del cannabis y cómo está Uruguay, que está bien preparada justamente por esta industria en sí. Así que creo que nos toca la hora de hablar sobre Uruguay, las relaciones con el Mercosur, Unión Europea, y bueno, te dejo ahí a ver cómo está Uruguay hoy en día, qué pasa con la Argentina, tenemos bastante controversia, me parece, ¿no? Sí, bueno, estamos en un momento, diría que casi de quiebre, Lionel, porque las relaciones en el Mercosur son muy complejas. Todo lo hemos visto en los festejos del 26 de marzo de los 30 años del Mercosur, las diferencias que surgieron entre el presidente Lacalle Pou y Alberto Fernández, pero que también se demostró una visión distinta del Mercosur que queremos en relación a, lo que a los 4 miembros, un Brasil que también propone un Mercosur distinto, un Paraguay que tiene su posición, una Argentina que pide tiempo para abrirse al mundo porque está atravesando una crisis, como todos, económica y sanitaria, pero también política y social. Entonces allí estamos en situaciones distintas de cómo vamos a enfrentar este mundo post-pandemia, donde Uruguay está reclamando de cierta forma acelerar los pasos hacia la apertura internacional. Tenemos esa necesidad de abrirnos al mundo, de poder cerrar acuerdos comerciales, y no creemos realmente que existan el contexto adecuado en la región para alcanzar consensos mínimos de apertura. Creo que ahora Brasil está cambiando, Brasil está un poquito más firme hacia la necesidad de abrirse al mundo porque se dio cuenta de lo que perdió, de estar tanto tiempo encerrado, pero todavía Argentina está bastante lejos de querer discutir por lo menos la apertura de Mercosur que están planteando los vecinos. Entonces estamos en esa discusión bien profunda. Ignacio, vos me decías que Argentina siempre está esperando que hay una crisis. Mirá, Ignacio, yo hace 25 años que me dedico al comercio internacional y creo que hace 25 años que veo lo mismo, ¿me entendés? Como que Argentina espera. Argentina quiere vivir con lo nuestro, como se dice en la jerga, y no se puede vivir con lo nuestro en un país. Un país se tiene que abrir, del COVID salimos juntos, como vos bien decías, y de hecho hubo, como decías, en el festejo de los 30 años del Mercosur, la verdad fue un poco bochornoso, porque si bien el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, le está pidiendo al presidente Alberto Fernández y interpretó todo para otro lado, porque Lacalle Pou no le decía que era contra él mismo, o sea, le pedía justamente que abra, que baje los aranceles, justamente para poder negociar con los diferentes países, pero por lo que quieren hacer acá, y fuentes oficiales nos dicen día a día, que ellos quieren negociar quieren ver el mercado africano como un mercado potencial, que seguramente lo es. Pero, ¿qué opinas vos? A ver, con el tema ese. ¿No es mejor? ¿Cómo estamos ahí? Lionel, la verdad es que lo que ocurrió en esas diferencias entre Fernández y Lacalle Pou tienen más que ver con problemas de política interna que de política regional o internacional. Cuando hablamos de negociar en el Mercosur, cuando hablamos de abrirnos al mundo, bueno, por supuesto que todo se traslada a la política interna. Y está claro que Alberto Fernández está atravesando algunas dificultades en su política interna y que hay una relación directa entre su estabilidad política y cuánto se abre o no al mundo, porque los respaldos del gobierno argentino de su industria, la que está de cierta forma agrupada en la Unión Industrial Argentina, que tiene un vínculo muy fuerte con los sindicatos, y ese entramado industrial
que exporta fundamentalmente a Brasil, que no puede exportar al mundo y que está protegido por los aranceles, no está en condiciones de abrirse en este momento. Esa es una discusión que, bueno, yo la dejo en el plano de Argentina. Podrá ser legítima o no, para mí me parece un error, porque es lo que vos decís. Venimos ya observando hace muchos años inestabilidades políticas y venimos dándonos cuenta de que reaccionamos muy tarde a la apertura internacional y a reaccionar a las tendencias internacionales. Entonces, esa es la dificultad de que Argentina puede pedir ahora tiempo, pero ahí Uruguay dice, ¿cuánto tiempo? Porque ya conocemos la película y claramente Uruguay no tiene tiempo. Y yo creo que el contexto que cambia ahora, más importante, que es lo que rescato, es el apuro de Brasil. Ahora Brasil sí está presionando para que baje el arancel y está presionando para abrirse al mundo. Entonces, Argentina quiere ganar tiempo identificando nuevos mercados en África, que es un mercado potencial, pero no, está claro con quién tenemos que avanzar, está claro qué medidas tenemos que tomar y no tenemos mucho tiempo, ¿no? Y a ver, Ignacio, con el tema de, a ver, Uruguay primero que se potenció muchísimo, yo lo que veo es impresionante con el tema ganadero, o sea, hoy en día, bueno, además de exportar yerba mate, porque la verdad que es un gran exportador de yerba mates al mundo, es impresionante cómo empezó a crecer el tema ganadero, y creo yo que obviamente estarás al tanto todo lo que está pasando en la Argentina con el tema de la prohibición de la exportación de carne, que me parece lo que siempre tratamos de entender, o sea, bueno, contarles a los televidentes es cómo un país que necesita divisas, dólares o euros o divisas genuinas, cómo le pone trabas a las exportaciones justamente a un producto que es el producto estrella, como si se quiere decir, porque dice que los precios son muy altos. O sea, y ahí en Uruguay no pasa prácticamente eso. Los precios no se bajan de esa forma, ¿o no? Ignacio, bueno, no sé tu opinión, yo di la mía. No, bueno, está claro que las diferencias son importantes en cuanto a la carne porque el consumo principal de Argentina es interno en cuanto a la carne, ¿no? Entonces, son lógicas distintas a las uruguayas, pero de todas formas, sí, Uruguay no ha nunca afectado el sector agrícola o agroindustrial, no ha intentado recaudar a partir de él, que es lo que ha ocurrido en Argentina y que eso, por supuesto, genera inestabilidad en las reglas de juego y tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, tiene que ver con esta lógica de que Argentina históricamente ha priorizado su sector industrial manufacturero sobre el agrícola y el agroindustrial, que ha vivido una transformación tremenda en los últimos años también, porque Argentina ha tenido acompañado tendencias bien interesantes en la agroindustria, que es la que además está reclamando la apertura del mundo. Pero bueno, el gobierno, entre los dos sectores, elige el sector industrial, elige la protección, elige la cercanía con Brasil y deja de lado la importancia que tiene la apertura internacional para el sector agrícola, agroindustrial argentino, que es muy potente, y también para los sectores de servicios argentinos. Y eso, en definitiva, termina afectando algo que es lo que todos estamos observando en Argentina, la confianza. Cuando las reglas de juego no se sostienen, no hay confianza, y si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay confianza, no hay estabilidad de la moneda. Si no hay confianza, no hay argentinos que quieran invertir en el país. Y eso, en definitiva, es el problema que por suerte Uruguay no tiene, porque Uruguay ha sido muy respetuoso en cuanto a las normas internas, a respetar las reglas de juego para mostrarse siempre como un país muy defensor de la captación de inversiones internacionales y además no busca recaudar a partir de un sector agroindustrial que es claramente el motor de nuestra economía, ¿no? Ignacio, y te llevo para el lado de Uruguay. Vamos a Uruguay, Paraguay. Ya Paraguay prácticamente se empezó a negociar por afuera del Mercosur. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves si Argentina la posición se pone muy dura? ¿Vos creés que Uruguay va a empezar como si se dice, a cortarse solo? O sea, va a empezar a negociar por afuera, porque yo el otro día estaba mirando datos de China prácticamente, y Uruguay prácticamente fue uno de los principales destinos de sus exportaciones a China. Prácticamente creo que creció un 24%. No sé, corregime si vos estás obviamente más en Uruguay, obviamente, y más empapado del tema. En lo que va del año, las exportaciones a China están creciendo en porcentajes altísimos, el último mes por arriba del 60%, así que imagínate, bueno, es nuestro principal socio comercial.
después viene Brasil, pero China está en el foco Uruguay. Nosotros apostamos a que Argentina acepte que el Mercosur no puede seguir como está, que acepte algún tipo de flexibilización. Quizás no es la flexibilización total que se plantea en este proyecto de norma que se discutió en la última reunión de cancilleres y de ministros de Economía, pero quizás es algún tipo de flexibilización para que Uruguay avance en la firma de acuerdos comerciales de forma bilateral. Eso sí lo estamos necesitando y no hay más tiempo. Entonces, yo creo que si Argentina sigue insistiendo en un no como respuesta, a Uruguay no le queda otro camino que emprender acuerdos bilaterales. Y esta frase que yo estoy usando bastante últimamente, Leonel, que tiene que ver con mejor pedir perdón que pedir permiso. No podemos seguir pidiendo permiso a nuestros miembros porque nuestros miembros, a mi juicio, no han reconocido a tiempo, y especialmente Argentina en este momento, los cambios que se han dado en la estructura económica a nivel internacional, o reconociéndolos por diferentes motivos, está dispuesto a sostenerse totalmente encerrado. Te doy algún dato para que tengas claro. Estamos en la región más proteccionista del planeta y nuestro arancel duplica la media internacional, si se lo calcula en términos promediales, pero si lo calcula ponderado por comercio, triplica la media internacional, y todos los estudios dicen que en términos de aplicación de barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, bueno, Argentina y Brasil están entre los países más proteccionistas del mundo. Por supuesto que nosotros con nuestra economía tan pequeña no podemos darnos el lujo de no tener un acuerdo comercial con China o de no intentar conseguir acuerdos con Estados Unidos, con el sudeste asiático, porque eso es lo que nos hace la diferencia en términos de desarrollo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es este año, ¿no? Este año hay que ver cuánto se mueve el Mercosur, cuánto aceptan Brasil y Argentina que Uruguay se mueva, pero algo van a tener que aceptar porque si no, el riesgo de que se quiebre el Mercosur es bastante alto, ¿no? Claro, eso es lo que te quería preguntar. Se suele, o sea, hay rumores como que que Uruguay pueda irse del Mercosur, o sea, o prácticamente van a agotar todas las formas diplomáticas posibles, o ¿cómo lo ves eso? Hay que agotar todas las formas diplomáticas posibles, pero Claro. con el foco claro de que no podemos de vuelta aceptar un no como respuesta, porque hace 30 años, bueno, vamos a imaginar que desde el 91, cuando se creó, hasta el 97, 98, que empieza a gestarse la crisis regional que termina con la devaluación del 99, ¿te acordás? Y Sí, después sí. todo lo que ocurrió en la crisis denominada del Río de la Plata en 2001 y 2002. Hasta el 97 el Mercosur tiene cierto éxito. De ahí en adelante hemos negado todo tipo de tendencia internacional. Entre otras cosas, no tenemos regulación de servicios, que es el sector más dinámico a nivel internacional. Recién ahora hemos incorporado algo de comercio electrónico en diciembre del año pasado, tarde. Hemos logrado cerrar tarde un acuerdo con la Unión Europea, que además ahora atraviesa muchas dificultades para que entre en vigor. Estamos en términos de normas realmente muy atrasados. El mundo está viendo una película hace 10 años que los miembros del Mercosur todavía ni siquiera están comprando los boletos para entrar al cine. O sea, Tal el cual. mundo cambió 4 o 5 veces y nosotros seguimos discutiendo lo mismo. Y con Exacto. inestabilidades que a mí hay algunos colegas o algunos diplomáticos que me dicen, Ignacio, hay que esperar el contexto apropiado, cierta estabilidad. Y le digo, no, porque lo único que uno aprende, siendo un país pequeño entre estos dos gigantes que son Brasil y Argentina para nosotros, es que la inestabilidad es la regla de nuestros vecinos. Lamentablemente, y con todo el respeto, yo no me meto en los asuntos internos de Brasil y de Argentina, lo analizo desde el punto de vista de Uruguay. Uruguay es un país pequeño que tiene posibilidad de moverse más rápido que los miembros, tiene una economía, una industria ya que está golpeada con su apertura del Mercosur, por lo tanto podemos abrirnos en la industria, tenemos sus sectores de servicios muy competitivos, tenemos facilidades que no tienen Brasil y Argentina. Entonces, en ese sentido, lo que pedimos es algún tipo de flexibilidad. Si nos dicen que no, tendremos que discutir de irnos del Mercosur. Y ojo, me parece que al final pierden todo si Uruguay se va del Mercosur, porque vamos a manejar este escenario, Lionel. Brasil y Argentina, que quieren ser economías medias, ¿no? Y que Brasil quiere ser una economía
regional, de liderazgo regional, para estar, entre otras cosas, sentado, por ejemplo, en el Consejo Permanente de Naciones Unidas, ¿no? La pregunta es, ¿no puede sostener al pequeño del bloque y se tiene que ir por no dar algún tipo de concesión? Yo creo que hay una pérdida de todos los países. Uruguay se va del Mercosur, por lo tanto esperemos agotar todas las instancias diplomáticas, pero con el objetivo bien firme de que algo de aquí a fin de año tiene que pasar. Sí, no, y además, ahí lo que pasa es que me abrís un montón el juego para preguntarte un montón de cosas. Primero, Uruguay, chico como es, supo jugar muy bien, como vos bien dijiste, y moverse muy bien, porque te digo sinceramente, las empresas más grandes de Argentina, los dueños de las empresas se fueron a vivir a Uruguay, donde están invirtiendo mucho dinero en Uruguay, y además en otros países de la región. Por algo será. Tendrá una economía mucho más estable, hará las cosas más prolijas, tendrá una apertura. A ver, yo a Brasil, lo que vos me decías, Brasil y Argentina son los más cerrados, yo lo metería también a México en todo eso, porque también México es un país muy cerrado, pero Brasil, como vos bien dijiste, se empezó como a despertar, empezó a mirar más el mundo. Entonces ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con Bolivia, que ahora es socio pleno prácticamente del Mercosur? ¿Vos creés que le va a aportar a algo al Mercosur o es más de lo mismo o es más populismo de lo que ya se está viendo, más metido en el Mercosur que quiere bueno, controlar un poquito el tema de todo el tema societario, se podría decir? Antes de responderte eso, te diría que la diferencia en el caso de México es que México tiene nada más y nada menos que un acuerdo Bueno, con Estados Unidos. y sí, Tiene una sí, concentración muy Canadá. fuerte, pero claro, y Canadá. El NAFTA y el TEMEC, hoy TEMEC, hace que México sea otra cosa que lo pone de cierta forma en otra liga. Con respecto de Bolivia, es una preocupación que yo tengo desde tiempo atrás, porque me parece que estamos repitiendo la historia de Venezuela. No quiere decir que Venezuela sea Bolivia, pero son situaciones similares y en realidad el apuro del presidente argentino, que ha puesto como, si tú repasás las prioridades de la presidencia, por ejemplo, de la Argentina, que está en curso hasta que se la traspase a Brasil, la prioridad número uno impuesta por la Cancillería argentina fue el ingreso de Bolivia al Mercosur como socio pleno, que como vos decís está muy cerca, resta solo la aprobación del Congreso brasileño. Es un error que para mí vamos a volver a repetir, porque no tiene sentido que Bolivia ingrese al Mercosur más allá de por razones políticas. Eso es lo que está haciendo en este momento Alberto Fernández, lo está apurando por razones políticas. Muchos dicen que esto tiene que ver con el gas, o que tiene que ver con cuestiones energéticas, o que tiene que ver con aspectos relacionados con la infraestructura, con la hidrovía. Sí, yo te iba a decir por el litio, ¿viste? Porque también tiene una... ¿Pero a vos te parece que esas cosas tan importantes se manejan en el Mercosur? Eso se manejan en acuerdos bilaterales, en otro tipo de instrumentos. No necesitamos al Mercosur para negociar con Bolivia esos asuntos. Así que yo creo que una vez más se está volviendo a repetir el componente político, porque es cierto que cada tanto el Mercosur tiene estos vaivenes de politización. Nos olvidamos que es un acuerdo netamente económico-comercial. Esa es la filosofía del Tratado de Asunción. Basta leerlo para confirmarlo, pero luego se ha politizado, como todos sabemos, especialmente en la etapa de los Kirchner, de Lula da Silva, de Lugo y de Mujica, que han coincidido todos con esa visión muy populista del Mercosur, y es ahí cuando ingresó Venezuela por la ventana. Recordemos que se crearon todas las normas, y también allí es cuando se creó el Parlamento del Mercosur. Necesitamos un Parlamento del Mercosur. No logramos tener diálogo entre nuestros presidentes, un diálogo razonable entre nuestros presidentes, y priorizamos tener un parlamento. Yo creo que la evidencia derriba cualquier tipo de argumento a favor de un Mercosur político. Necesitamos consensos mínimos en realmente reformular el Mercosur. No vamos a poder, Leonel, en este tiempo, cuando no hay ni siquiera diálogo entre las dos potencias del Mercosur, porque es verdad que Bolsonaro y Fernández no tienen el diálogo que quisiéramos, y que me parece que es necesario y que correspondería a esa altura, ¿no? Con esa investidura, pero no están dadas esas condiciones. Entonces no vamos a poder discutir el Mercosur de fondo. Lo que pasa es que yo lo que veo es que Argentina, el presidente Alberto Fernández, es una lástima, porque la verdad que se está peleando con todo el mundo, se pelea con
con el tema, se peleó con Bolsonaro, se pelea con la calle Pou, falta que se pelee con el presidente de Paraguay y listo. O sea, es como que viene, como se suele decir, a los ponchazos. O sea, lamentablemente, y también hablando con fuentes del gobierno y del anterior gobierno, me confirmaban un poco lo que decís vos, o sea, el tema de Bolivia, que la verdad que no había forma, es más que nada algo político. Y por otro lado, el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que tanto lo critica el gobierno argentino, y fue este mismo gobierno que en la época de Néstor Kirchner fue el que lo impulsa. Entonces, como que no se entiende, por un lado lo impulsas y bueno, por otro lado ahora lo están frenando. Pero también estos días estuvimos viendo una noticia que España es como que le quiere dar un empujón al acuerdo. ¿Qué crees ahí? ¿Se puede lograr? Está todo muy trabado. Mirá, fuentes oficiales de Argentina y un ex canciller me dijeron que depende netamente del presidente argentino. Bueno, lo que pasa es que eso es un lado solo, ¿no? Porque está el lado europeo Claro. también, ¿no? Ahora Macron acaba de responder a ese pedido de España, lo hizo hace un ratito, y dijo que todavía no están dadas las condiciones para ese empujón que España reclamó, que es el que decías recién. Así que también tenemos un problema claramente en Europa que está asociado a que ningún líder europeo quiere sacarse una foto con Bolsonaro en este momento por los aspectos medioambientales. También es cierto que Brasil está reaccionando muy firme en contemplar, en proponerse a discutir, ha dado señales no solo a Biden, sino también ha dado señales a la propia Unión Europea de que está dispuesto a incorporar esas nuevas cláusulas que Francia le solicita a Brasil para levantar el veto, que ya no es solo francés, también hay otros países europeos que son contrarios al acuerdo. Y del lado argentino, es cierto eso que vos decís, Argentina lo apoyó en su momento, incluso no solo Néstor Kirchner, sino también Cristina Fernández de Kirchner lo reimpulsó en determinado momento con el apoyo de España en 2010, el acuerdo. Así que esto hay una contradicción que tiene que ver con que, en definitiva, Macri se dice que apuró mucho el acuerdo para llevarse un rédito de política interna, por lo que decíamos, porque siempre ocurre eso, de política interna con política internacional, están asociados. Entonces, en realidad ahora el gobierno actual critica que se cerró sin evaluación de impacto, sin realmente dialogar con todos los sectores, pero bueno, ha dicho que no lo va a bloquear. Yo creo que Es Argentina importante. no creo que Argentina no tiene margen de bloquear este acuerdo si Europa levanta sus vetos. Entonces tenemos que ser optimistas de que es un acuerdo bueno para las dos partes, yo estoy convencido. Es un acuerdo que llegó tarde, pero llegando tarde y con concesiones mucho menos profundas que lo que se estaba intentando alcanzar la última vez que se estuvo cerca de cerrar este acuerdo fue en el año 2004. Después de ahí entró un gran receso que terminó con el cierre del acuerdo en 2019, pero es otro acuerdo, en términos de ambición, y es otro acuerdo porque el mundo se abrió tremendamente en ese periodo que nosotros estuvimos mirando para otro lado. O sea, nos está saliendo tan caro la distracción que tiene el Mercosur en cuanto a la apertura internacional, en cuanto a no estar analizando lo que está ocurriendo en Asia-Pacífico, los cambios de patrones de consumo, no estar analizando qué normas nos van a exigir en el futuro que nos van a dejar afuera de los mercados. Exactamente. Yo estoy muy preocupado con los ritmos y con las discusiones de la década del 70, 80 que se tienen en la región. Yo creo que eso es grave y necesitamos cambiar el chip y empezar a ver una película que es la que están viendo otras economías a nivel internacional. Hace poquito estuviste reunido con el enviado de Joe Biden para América Latina. A ver, contame un poquito qué perspectivas te estás llevando entre Uruguay y Estados Unidos, qué dijeron en la reunión, de qué se habló, si se puede, obviamente, qué perspectivas tiene Uruguay para poder penetrar el gran mercado americano. Algunas cosas se pueden decir, otras no tanto, porque esas siempre son reuniones. Por eso te digo. Pero en definitiva, sí fue una reunión muy interesante. Yo aquí lo que te puedo reconocer es que quizás, como muchos otros analistas, subestimamos la importancia que Biden le iba a dar a América Latina. Está claro que América Latina no está en la prioridad de la administración de Biden, porque nunca lo estuvo ni para republicanos ni para demócratas. En la foto decían que estaba tercero.
¿Me escuchás? De Venezuela en los últimos... Claro, Se bueno, cortó. claro, sí. Pero estamos realmente ahora con un... ¿Sí? ¿Me escuchas No, bien? no, no, se cortó la imagen. Te iba a decir, que perdóname, te interrumpí, pero te iba a decir que para América, para Estados Unidos, supuestamente América Latina estaba tercero en el orden de prioridades. Y ahí es lo que, ahí bueno, ahí se cortó se tildó un poco la conexión, por eso te dejo Sí, o sea, que sigas. no es perfecto, no es real, no es, para mí sigue sin ser una prioridad América Sí, Latina para Estados Unidos, porque basta repasar la profunda agenda interna que tiene la administración de Biden, de su plan económico y cómo lo va a sostener, hasta todo lo que tiene que ver con sus reformas, con sus discusiones en estas brechas sociales que se han generado en los últimos tiempos, su política internacional. Tiene desafíos enormes Biden, ¿no? Pero es cierto que está mirando a América Latina con un poquitito más de interés de lo que yo había imaginado inicialmente, pero ¿sabes cuál es el problema? Lo está haciendo más por reacción que por acción. claro. Lo está haciendo más porque China ha ganado muchos pases en los últimos tiempos que porque todavía estemos visualizando una agenda propia. Yo creo que Uruguay la tiene la agenda propia. Uruguay puede, en el marco del TIFA, que es un acuerdo, digamos, de inversiones y de cooperación que tiene con Estados Unidos, no es un acuerdo comercial naturalmente, pero allí puede negociar algunos aspectos, puede intentar aumentar las cuotas, puede discutir si vuelve o no al sistema general de preferencias, tiene coincidencias en la agenda hemisférica, porque Uruguay sí coincide muy fuertemente con Biden en la condena al régimen de Maduro, no es el caso de Argentina, tiene una visión bastante compartida en lo que debería ser la agenda de la OEA, tiene visión compartida en la reforma de algunos organismos internacionales, en los aspectos medioambientales. Hay una agenda muy potente. Ojalá Estados Unidos esté realmente dispuesto a avanzar en tener una agenda bilateral con Uruguay, con el Mercosur. Creo que comercial no está abierta todavía esa posibilidad, pero fue una reunión muy buena en cuanto a que le planteamos al asesor de Biden esta necesidad de hablar de nosotros, no hablar de la relación de Estados Unidos con el Mercosur o con Claro. Uruguay por China, sino hablar de nosotros independientemente de China, porque la relación de China con el Mercosur y con Uruguay vino para quedarse. Te llevo a otro plano, Ignacio, tema software. Uruguay es impresionante lo que creció con el tema de software y también, o sea, te quería llevar ahí al tema de las exportaciones de software. No sé, ¿vos creés que se está consolidando a nivel mundial, más allá bueno, hablan mucho de Argentina, de otros países, pero Uruguay, o sea, con lo chico que es? Para mí, o sea, viéndolo de afuera, para mí es impresionante, o sea, es para sacarse el sombrero, como si bien dicen. O sea, porque se está consolidando muchísimo y está logrando o sea, que empresas de la región inviertan dólares genuinos en Uruguay y se instalen ahí para poder desarrollarlo. Me gustaría, bueno, obviamente tu mirada. Hay varios temas allí. Primero que hay una política sectorial de apoyo en su momento al sector que generó esta base mínima de competitividad que tú estás haciendo mención y que logró, por supuesto, que muchas empresas se inserten en los mercados más exigentes, porque exportamos a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que ha crecido. Uruguay ha tenido los índices de exportación de software per cápita más altos de América Latina durante mucho tiempo. Es una exportación creciente que además se ha expandido a otros sectores que están relacionados, porque no solo el software que está creciendo, sino hay muchos subsectores de servicios no tradicionales que están creciendo en Uruguay y que tienen que ver con ello, tienen que ver con estabilidad, tienen que ver con apoyos, tienen que ver con esto que vos decías de poder captar inversiones. Bueno, porque claro, Uruguay es un mercado pequeño, pero este es un sector que puede exportar al mundo con facilidad, independientemente de los acuerdos comerciales. No es tanto como los bienes que enfrentan mucho más restricciones, sino el sector del software tiene mucho más acceso a nivel internacional que lo que son los bienes, y hay ventajas naturalmente competitivas que se dan en el sector de servicios que no se dan en los bienes por las deficiencias logísticas que tenemos en esta región, no solo por la falta de infraestructura, sino también por las trabas burocráticas y porque estamos lejos de los centros de consumo a nivel internacional. Todo eso me parece que Uruguay lo cumple, se ha vuelto un buen hub en ese sentido,
Y allí el diferencial tiene que ver con estas certezas jurídicas, con saber que si invertís acá vas a poder manejar tus dineros sin problema ninguno, que no van a cambiar las reglas de juego, que hay seguridad. En definitiva, ese es un diferencial clave para el desarrollo de cualquier sector, y mucho más un sector muy dinámico, como es el software, donde determinadas empresas líderes han, por supuesto, derramado positivamente en otros sectores, ¿no? No, y además, vos recién hacías mención a productos no tradicionales, y yo me estaba acordando del invitado anterior que tuvimos, que están desarrollando un turismo canábico en Uruguay, con creación de hoteles, con fomentar el turismo, productos canábicos como bebidas, que se pueden entrar en el tema energético, de exportación de todo de estos productos. Creo que está muy, o sea, a ver, siendo un territorio chico, pero tiene muy, muy buenas ideas y está muy avanzado. Y como vos bien decías, hay una seguridad jurídica que lo que se hace, o sea, se mantiene. No es como, a ver, yo muchas veces pienso que el Mercosur actúa como, el Mercosur en bloque actúa como Argentina internamente. Hace 10 pasos para adelante y 20 para atrás. Y estamos siempre en lo mismo, prácticamente. Es como que no logramos avanzar. Vos mismo lo decías hace un ratito, estamos discutiendo prácticamente las leyes del año 70 prácticamente, en vez de, el Mercosur es netamente comercial. Bueno, hay que salir. Hoy en día con la pandemia parece como no aprendimos, entonces. Bueno, ese es el problema, porque además hay que pensar en la pospandemia, donde Además, todo se va a acelerar aún más. Nos ha pasado por arriba lo del comercio electrónico, hasta la propia Argentina le ha pasado por arriba el comercio electrónico, porque con los niveles de confinamiento que ha tenido, ha sido el país que más ha crecido en comercio electrónico de toda América Latina en el 2020. Y eso, en definitiva, ¿qué es? Eso es vivir o morir, eso es adaptarse. Entonces yo creo que Uruguay tiene esa oportunidad de que es un país de buena imagen internacional, que además Lionel va a salir bien parado. Estamos ahora en un momento tremendo de la pandemia en cuanto a muertes, en cuanto a contagios, pero claro, por nuestra población y por el buen manejo que se ha hecho del plan de vacunación de parte del gobierno, y vamos a picar en punta allí, porque vamos a tener un porcentaje muy alto de la población vacunado en poco tiempo. Ya estamos y, en los primeros niveles de vacunación diaria a nivel mundial, y eso nos va a posicionar en cuanto a imagen para lo que vos decías, para identificar esos 4 o 5 sectores, la energía, el software y otros subsectores de servicios, para potenciarlos aún más y ganar terreno, todo lo que tiene que ver con la salud y los alimentos, en todo lo que tiene que la agroindustria, que puede potenciarse mucho más. Y es así donde me parece que vamos a tener que salir a vender al mundo un Uruguay de imagen que además puede captar turismo seguro, con pasaporte sanitario, que puede ofrecer diversidad en sectores innovadores como el que estabas nombrando del cannabis. Hay muchos temas que se pueden resolver rápido porque es un país chico, aunque, ojo, tenemos un problema, ¿eh? Somos un país chico, pero lamentablemente muy conservador, y eso hace que también acá adentro, también en Uruguay, hay discusiones un poco lentas a veces. No podemos responsabilizar siempre al de afuera de las razones por las cuales vamos lento. También vamos lento porque somos sociedades conservadoras, ¿no? obvio, hay que hacer un mea culpa y ver introspectivamente qué es lo que uno está haciendo mal. Pero ahí déjame que te haga una aclaración, o sea, ver cómo Uruguay está negociando el tema de vacunación con Pfizer, con diferentes laboratorios, como hoy Perú se aseguró prácticamente 12 millones de dosis de Pfizer, que llega a un total de 60 millones de dosis aseguradas de vacunación. Y lo dijeron prácticamente los expertos, economistas y diferentes líderes mundiales, que el país que más rápido vacune es el que más rápido va a salir. Y lo vemos tranquilamente del otro lado del mundo, a Israel. Hoy en día Israel, mismo China en Wuhan, la gente está como, está usando, no hay barbijos, están haciendo recitales, está muy relajada, se funcionan diferentes burbujas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que más rápido vacunes a la sociedad, el comercio y las relaciones y el turismo y todo va a empezar a volver y se va a generar nuevas fuentes de trabajo y las economías van a empezar a resurgir nuevamente. Por eso creo que, no sé, yo
desde Argentina, digo, acá estamos completamente mirando para otro lado. Es algo completamente desastroso. Mismo Brasil, más allá que la política que tuvo con la pandemia, la verdad fue desastrosa, pero mismo Brasil hoy en día también están negociando con Pfizer. Y acá no puede ser que por un problema ideológico, político o lo que fuese, no están comprando vacunas a las principales laboratorios. Están negociando con China y con Rusia, que no me parece que la vacuna rusa me parece excelente, la de China, la verdad que hay que ver bien cómo se desarrolla, pero Pfizer acá en Argentina hizo un montón de pruebas y de un día para el otro se fumó prácticamente. Es una pena no haber acordado compras conjuntas con el Mercosur. De vuelta el Mercosur no estuvo a la Bueno, altura. Es cierto que quizás pedirle al Mercosur eso era mucho, porque es un bloque que está atravesando una crisis bien importante y otros bloques a nivel internacional tampoco lograron tener tanto éxito. Pero sí, la política del acceso a las vacunas han sido bien distintas en los 4 países. Por suerte, Uruguay ha tenido siempre una conciencia muy marcada de lo que era la pandemia, que en el caso de Brasil, como vos decías, Bolsonaro la negó por mucho tiempo, creo que hasta la sigue negando hasta el día de hoy. Argentina, bueno, cometió esos errores o no, tú lo sabes mejor que yo, pero todo indica que sí, que hay ciertas deficiencias a la hora de tomar definiciones en cuanto a qué vacunas elegir. Por suerte, nosotros en ese caso estamos muy conformes, estamos vacunando con Pfizer y con Sinovac, la China, son vacunas que han llegado en tiempo y forma, estamos vacunando, ya te digo, a tasas muy elevadas, de las más elevadas del mundo, y bueno, y esperamos tener el porcentaje, de ese porcentaje del 70% de la población dentro de 2 meses, ¿no? Entonces, como vos decís, estamos todos mirando ese indicador para poder salir lo antes posible, y salir lo antes posible es arrancar en punta en esta carrera de la pospandemia. Y salir lo antes posible es salir mejor parado en cuanto a la imagen del país, y después cómo gestionaste la pandemia tiene que ver también en cómo te van a mirar como exportador de alimentos, porque ahora estamos viendo cómo China o como otros países del mundo te bloquean un frigorífico y te dejan de importar carne porque el frigorífico tiene problemas sanitarios por COVID. Es algo nuevo. Todas estas cosas son nuevas, las estamos aprendiendo, y bueno, los países que tienen mejor institucionalidad y los países que tienen más poder de reacción y que han tomado mejores decisiones en este periodo tan complejo de la humanidad, bueno, no me cabe duda, son los que van a salir mejor de la pandemia, ¿no? tal cual, Ignacio, la verdad que me quedaría charlando un montón con vos, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Nada, están las puertas abiertas para poder invitarte. Sé que en la universidad, en el centro de estudios que estás dirigiendo, hacen muchos informes sobre el comercio internacional, creo que son muy prestigiosos, muy importantes. Nada, te vamos a invitar justamente para que cuando tengas novedades, también nos interesa mucho cómo va Uruguay con el tema de sus exportaciones e importaciones también. Argentina, hoy el presidente Alberto Fernández inauguraba una inversión de una empresa aquí en la Argentina de computadoras que invertía $1 millón en la producción. Y yo decía, es más, tuiteaba, decía, no es producción, es ensamble, porque Argentina y países de la región no somos productores de tecnología. Nosotros, todos, o sea, un auto en Argentina, en Uruguay, en Chile, está compuesto por el 60-70% de productos importados, o sea, y no está mal eso. El tema es cerrarse. No puede ser que en Argentina un iPhone sea catastrófico prácticamente comprar un iPhone cuando los que te gobiernan prácticamente están todos con el iPhone. O sea, se entiende a lo que hoy no es el teléfono en sí, sino que uno tiene que tener, poder elegir lo que quiero consumir y cómo lo quiero consumir. Y creo que las importaciones son muy importantes para un país, porque con materias primas que son importantes, pigmentos, plaquetas o lo que fuese, o chips, que hoy en día están faltando y mucho en el mundo, se pueden hacer productos con muy buena mano de obra local y poder ser exportados al mundo. Totalmente, Leonel, comparto lo que ha demostrado la guerra comercial entre China y Estados Unidos y lo que sabemos de las cadenas globales de valor ya hace muchísimo tiempo, tanto en bienes como en servicios, es que el mundo está integrado a un nivel tal
que cualquier barrera que imponga Argentina a las importaciones está afectando a su propia economía y a sus propias exportaciones. Y además, la tecnología ya no es ensamblar o no ensamblar, porque la tecnología también la tenemos en el agro argentino, que tiene muchísima tecnología, el agro uruguayo también tiene muchísima También, tecnología, sí, te iba a por decir lo mismo. supuesto. Entonces, ya esto de hablar de tecnología en los bienes industriales y no los agrícolas es algo del pasado, como también es del pasado separar los bienes de los servicios, porque hoy los bienes tienen un componente de servicios que es imposible de separar. Entonces, ese es el mundo de hoy. Y a eso agregarle todo lo que tiene que ver con lo financiero, todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, y ese es el mundo que tenemos que enfrentar, ¿no? Tal cual. El mundo, o sea, a ver, una semilla de, no sé, de soja, de maíz, tiene una tecnología atrás impresionante. O sea, hoy en día los campos se controlan con drones, prácticamente las cosechadoras tienen programas que la verdad que no se puede creer cómo avanza. Pero justamente esto no lo hago en referencia a Argentina, sino lo hago en referencia a Uruguay. Paraguay también tiene mucho, o sea, está implementando mucho, y Brasil, bueno, ni hablar. Pero creo que, la verdad que creo que desde afuera Uruguay está posicionando y muy bien en la región. Creo que es un modelo como a seguir. Tienen, o sea, un presidente que por lo menos escucha y es abierto a nuevas ideologías y va con el diálogo y o sea, tiene una mente de apertura. Creo que es lo que se necesita para salir hoy en día del COVID. Totalmente de acuerdo contigo, Leonel. Te cierro con esto. Yo creo que las instituciones explican todo. Instituciones fuertes, respetos a los poderes del Estado. Y si uno tiene instituciones fuertes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, hay seguridades. ¿Qué nos está pasando en América Latina y qué está pasando a nivel internacional? Un quiebre de instituciones. ¿Por qué estamos hablando con complicaciones en la OMC? Porque la OMC estaba quebrada. Naciones Unidas tiene muchas dificultades. La Unión Europea sintió un golpe muy fuerte con el Brexit. En América Latina las sociedades están quebradas. ¿Por qué? Porque se ha perdido el respeto a los gobernantes y a las instituciones. Uruguay, por suerte, tiene un sistema político fuerte, todavía hay instituciones fuertes y eso es una diferencia hoy en América Latina muy importante. Tal cual. Muchísimas gracias, Ignacio. Un abrazo, muchas gracias a vos.